Hoy les voy a hablar sobre lo que corresponde a números fraccionarios. Fraccionarios y todo lo que conlleva operaciones de suma, resta, multiplicación y división. Un número fraccionario no es más que una expresión numérica que consta de una parte superior que se llama numerador, y una parte inferior que se llama denominador. El numerador viene siendo las partes que se toman de la unidad y el denominador las partes en que se divide la unidad. ¿Cómo así? Veamos el siguiente ejemplo. Yo tengo una unidad como esta y la voy a dividir en 7 partes. Y ahí está dividida en 7 partes. Bueno, vamos a repasar esta partecita. ¿Qué pasa? El denominador me indica las partes en que se divide la unidad. Esta unidad la dividí en 7 partes. Y el numerador me indica las partes tomadas de la unidad dividida. Es decir, yo la voy a tomar, yo tomo 1, 2, 3, 4 y 5 unidades. Luego, esta expresión 5 séptimos, la representación gráfica es esta. Cuando encontramos este tipo de fracción, llamamos a esta fracción fracciones propias. Fracciones propias. Las fracciones propias no son más que aquella expresión donde el numerador es menor que el denominador. O, dicho de otra manera, cuando el denominador es mayor que el numerador. Y se grafica de esta misma forma. Esas son fracciones propias. Ahora, ¿qué sucede si mostramos lo contrario? Cuando tenemos el siguiente ejemplo. 5 versus cuando el denominador sea menor. Recuerden que el denominador indica las partes en que se divide la unidad. Es decir, esta unidad la voy a dividir en 3 partes. Pero, ojo, el numerador indica las partes que se toman. De estas 3, yo no puedo tomar 5. Entonces, yo tengo que hacer otro grupito, otra unidad, para poderla dividir y poder tomar los 5 elementos o las 5 porciones. Entonces tenemos que ya esta expresión está graficada de esta forma. Yo tomo de esta expresión, tomo las 5 unidades. 1, 2, 3, 4 y 5. A este tipo de fracciones se le llaman fracciones impropias. Fracciones impropias. ¿Cuándo una fracción es impropia? Cuando el denominador es menor. Cuando el denominador es menor que el numerador. O dicho de otra forma,
cuando el numerador es mayor que el denominador. Y la representación gráfica es de esta forma. Veamos lo siguiente. Vamos a ver ahora las operaciones. Suma y resta. Para sumar o restar fraccionarios hay que tener en cuenta lo siguiente. Si son fracciones homogéneas o si son heterogéneas. ¿Cómo así de homogéneas o heterogéneas? Una fracción es homogénea, por decirles algo, cuando tiene el mismo denominador. En este caso yo voy a hacer una suma de fracciones homogéneas, se coloca el mismo denominador y se suman los numeradores. En este caso da 8 sobre 2, que es igual a 4. 8 entre 2 o simplificando también. Esas son fracciones homogéneas. Homogéneas cuando tienen igual denominador. Esto en la suma. En la resta, también lo mismo. 3 medios. Se coloca el mismo denominador y se restan los numeradores. En este caso daría 2 sobre 2, que es igual 2 entre 2 a 1. Esas son las operaciones de suma y resta con fracciones homogéneas. Ahora, ¿qué sucede cuando son fracciones heterogéneas? Fracciones heterogéneas son aquellas que tienen distinto denominador. Por ejemplo, si yo hago una suma de fracciones heterogéneas que tienen diferente denominador, toca hacer lo siguiente: la descomposición en sus factores primos de los denominadores, sacando el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo. ¿Entre cuáles números? Entre el 4 y el 6. Los descompongo en sus factores, sería, ambos tienen mitad de 4, 2, mitad de 6, 3. Mitad 1 y el 3, como no tiene mitad, se coloca. Tercera, 1, 1. Luego, el mínimo común múltiplo entre el 4 y el 6 es el resultado de multiplicar estos factores. El 2 y el 3. 2 por 2, 4. 4 por 3, 2. Entonces, el mínimo común múltiplo viene siendo el 2. Para encontrar los operados o los números que van en la parte superior, resulta de dividir denominador entre denominador y el resultado lo multiplico por el numerador. De esta manera, 12 entre 4 a 3, 3 por 7, 21. Más 12 entre 6 a 2,
y ese 2 se multiplica por 5 y da 10. Luego el resultado daría 12 como denominador y se operan los numeradores. En este caso, el 21 y el 10 quedaría 31. Eso es la suma de fraccionarios homogéneos. Ahora, para la resta bajamos un poquito para utilizar el mismo ejercicio y quedaría de la siguiente forma. 7 cuartos menos 5 sextos y resuelvo. Siendo lo mismo descomposición entre factores primos, sacando el mínimo como múltiplo, ya sabemos que es 12, coloco el 12 y hago la misma operación. Cosa contraria que acá es suma y acá es resta. 12 entre 4 a 3 por 7, 21. Menos 12 entre 6 a 2 por 5, 10. Entonces el resultado sería igual a 11 sobre 12. O 11 doceavos. Así de esa manera se haría para la sustracción o resta entre fracciones heterogéneas. Ahora vamos a realizar el producto de fracciones, bien sea homogéneas o heterogéneas. En este caso no hay ninguna condición. La multiplicación es de la siguiente manera. Cogemos 5, vamos a hacer otro. Cogemos 5 sobre 4 multiplicado por 3 séptimos. ¿Cómo es la multiplicación o la operación de multiplicación entre fracciones? Sería numerador con numerador, denominador con denominador. 5 por 3, 15 y 4 por 7, 28. Da 15, 28. Así de esta forma se realiza la multiplicación. En caso de que se pueda simplificar, se simplifica. ¿Qué es simplificar? Es dividir tanto el numerador como el denominador por un mismo factor o por un mismo número. Es decir, el 15 tiene tercera, pero el 28 no tiene tercera, tiene mitad. El 28 tiene mitad, pero el 15 no tiene mitad. El 15 tiene quinta, pero el 28 no tiene quinta. El 28 tiene séptima, pero el 15 no tiene séptima. De esta forma encontramos que esta fracción es irreducible. No se puede reducir más y esa forma se queda. Este viene siendo la multiplicación de factores. Veamos otro ejemplo. 5 por 3 medios. Como tenemos una expresión entera o un número natural y uno fraccionario, independientemente cuál sea la operación, tenemos que hacer lo siguiente. Cada vez o toda vez que exista esta condición, colocamos el denominador 1 a la expresión que es entera, convirtiéndola en fracción colocando el denominador 1. Luego resolvemos la operación. Como esta operación es de multiplicación, multiplicamos numerador con numerador y denominador con denominador. Sería 5 por 3 daría 15 y 2 por 1 sería 2. Esa es la parte del sentido de la multiplicación. Ahora, veamos cómo se hace la división o cociente.
En la división existen dos formas de realizarla. En la división existen dos formas de realizarla. La primera forma sería la siguiente: 5 tercios dividido entre 2 séptimos. ¿Cómo se hace la división entre un fraccionario y otro fraccionario? Se coloca la primera expresión tal cual como está, multiplicado por el recíproco del siguiente, es decir, el 2 séptimos se convierte en 7 medios. Este es el recíproco. El recíproco de 2 séptimos es 7 medios y luego resuelvo la operación indicada. La operación indicada es una multiplicación. 5 por 7 da 35 y 3 por 2 daría 6. Esta es la división. Otra forma de encontrar la división sería 3 séptimos dividido entre 5 medios. ¿Cómo sería? Se multiplican extremos entre sí, los extremos entre sí y los medios entre sí. Los extremos sería 3 por 2 daría 6, ocupando el sitio del numerador. Es decir, los extremos ocupan el lugar del numerador y los medios ocupan el denominador. 7 por 5 daría 35. Esa es la otra forma de resolver la división. Extremos entre sí y medios entre sí. Ahora, el 6 tiene mitad, pero el 35 no tiene mitad. El 6 tiene tercera, pero el 35 no tiene tercera. El 35 tiene quinta, pero el 6 no tiene quinta. El 35 tiene séptima, pero el 6 no tiene séptima. De esta forma es la división. Cada vez o toda vez que se vaya a realizar una operación entre un entero y una expresión fraccionaria, a esa expresión fraccionaria se coloca la unidad. Por ejemplo, 5 medios lo voy a dividir entre 3. Le coloco la unidad como denominador, convirtiendo esta expresión en fraccionario, 3. Luego resuelvo de cualquiera de las dos formas que se ha estudiado. 5 medios multiplicado por un tercio, por el recíproco del siguiente. 5 por 1, 5, y 2 por 3, 6. O si no, también sería 5 medios entre 3. Como acá el denominador es un entero, se coloca la unidad y multiplicamos extremos entre sí y medios entre sí. Quedaría 5 por 1, 5, numerador, y 2 por 3, 6, denominador.